Perfecto, chicos. En ese corto video les va a quedar el por mercado del día viernes 8 de agosto, chicos. Ese día, viernes, como recordarán, estuvimos operando juntos la sesión tanto de Londres como de Nueva York, chicos, ¿vale? Déjenme yo quito por aquí esos emojis y hagamos replay, muchachos. Hagamos replay hasta la medianoche, más o menos. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a ver. Teníamos, muchachos, que el día anterior al viernes, es decir, el jueves, el mercado había llegado a entregar órdenes hasta un order block, ¿cierto? Aquí varios de nosotros logramos aprovechar esta venta, la cual terminó entregando órdenes, repito, en el order block, ¿cierto? Después de entregar esas órdenes, justo en el order block, chicos, el mercado retrocedió, se vino un fuerte retroceso, que, chicos, desde mi punto de vista terminó activando este order block. Era un order block clásico hacia la venta que fue activado justamente en la sesión de Asia, chicos. Pero entonces también estaba viendo, chicos, una ¿cierto? Una posible continuación alcista con un muy buen descuento, inicio de impulso, fin de impulso, un muy buen descuento, más o menos 50-60% en esa zona, ¿cierto? Aunque claramente desde la temporalidad diaria, chicos, venimos viendo que el mercado rompió el último higher low, ¿cierto? Eso es muy diciente. Incluso miren que ese último impulso, de igual forma, también tiene muy buena zona de descuento para seguir bajando, chicos. ¿Listo? A pesar de que tenía confirmaciones o de que habían posibles confirmaciones hacia las compras, teníamos en temporalidades grandes, chicos, una preferencia, digámoslo así, hacia las ventas, ¿vale? Que incluso el día de ayer, esa preferencia hasta las ventas terminó entregándole algo de profit a alguno de nosotros, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿alguna otra cosa que me llamó la atención? Déjenme, yo vuelvo y pongo el replay. Alguna otra cosa, chicos, que me llamó la atención era esa pequeña zona que había aquí, ¿cierto? Incluso aquí podríamos decir que rompió estructura en varios puntos, dejando activaciones de órdenes en quiebre, chicos, hacia las ventas, ¿cierto? Que podrían llegar a ser válidos. Incluso esa zona me generaba un poco de curiosidad. ¿Listo? Pero entendiendo esa última distribución, hablo de esa última distribución que hizo un poquito antes de la medianoche hasta el día viernes en la madrugada, chicos. Esa última distribución dejó un par de vacíos, chicos, un par de vacíos. Me llamaba la atención mucho más por lo menos en la temporalidad de 15 minutos, ¿cierto? Me llamaba la atención ese vacío, aunque aquí, chicos, en la temporalidad de 15 yo perfectamente hubiera podido utilizar ese orden en quiebre, ¿cierto? Como mi confirmación de 15 minutos. Es decir, que ya cuando nos bajamos a la temporalidad de 5 minutos, encontramos, chicos, que esa distribución que les acaba de mencionar tenía un par de vacíos, chicos, este y este, que contaban con muy buena zona de descuento. Tracemos el Fibonacci, era una zona más o menos que estaba entre el 50 y el 70% de descuento. Estaba claro que el inicio del vacío no tenía tan buena zona de descuento, era casi el final del vacío, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hicimos para Londres fue proyectar ciertas zonas de descuento, ¿cierto? Esperando que el mercado viniera a hacer retroceso hasta esa zona, sea la primera o sea la segunda, y a partir de ahí, chicos, poder encontrar nuestro setup, ¿cierto? El dibujito. Vamos a ver, chicos, porque esas zonas, chicos, no fueron respetadas. Vamos a marcar aquí la primera zona. Vamos a marcar aquí un poco más arriba la segunda zona. ¿Listo? Entonces, esas dos zonas, chicos, podrían ser zonas de posibles ventas siempre y cuando encontráramos el dibujito. Vamos a adelantar el mercado, chicos. Vemos que llega rápidamente hacia la primera zona, pero vemos que luego continúa subiendo un poco más, chicos, hasta la segunda zona, ¿cierto? Dejándonos claramente
puntos estructurales intactos, es decir, que no fueron rotos, ¿cierto? Miren que por lo menos aquí vuelve y nos deja otro punto estructural alto. Y por último, chicos, ya casi al final de la sesión de Londres, el mercado termina llegando, chicos, a esta zona, ¿cierto? Es una zona que, a la cual llegó varias veces, 2 veces en Asia, incluso 3, chicos, ahora que observo bien, 1, 2, 3 veces en Asia, y la cuarta vez llegó justo al finalizar Londres. Ya para ese momento, chicos, nosotros ya habíamos decidido irnos a descansar porque no encontramos el dibujito en ninguna de estas zonas, ¿cierto? Entonces decidimos irnos a dormir para ver cómo se acomodaba el mercado para la sesión de Nueva York. Lo que yo veo cuando me despierto en Nueva York, chicos, es que el mercado, luego de llegar a esa zona, al finalizar la sesión operativa de Londres, da un impulso, chicos, bastante grande para las ventas. Mírenlo aquí, ese es impulso, ¿cierto? Ese impulso, chicos, se dio claramente fuera de la sesión de Londres. Ya no teníamos, obviamente, nada que hacer, ¿vale? Porque ya no estábamos operando ni buscando oportunidades. Pero miremos, chicos, que este nuevo impulso viene y hace, chicos, casi lo mismo que hizo este impulso en Londres, ¿cierto? Fue un impulso bastante prolongado que nos dejó de igual forma varias zonas de ventas. Miren que fue lo mismo básicamente que vimos en la sesión de Londres. Es decir, que en ese punto nosotros estaríamos esperando que el mercado viniera y subiera hasta esa primera zona, nos diera posiblemente el dibujito para poder posicionarnos en una venta, o también existiera la posibilidad de que subiera hasta la segunda zona, viniera a partir de ahí a darnos el dibujito para nosotros posicionarnos hacia las ventas. Déjenme, yo marco por aquí ese primer vacío. Es exactamente ese, chicos. Vamos a pasarnos a 5 minutos, teniendo en cuenta esas dos zonas. ¿Listo? Para ver cómo va subiendo y para también ver la estructura que va formando. Entonces, teníamos esas dos zonas, ¿vale? Que eran las zonas de los vacíos en 15, para luego buscar el dibujito en 5. Vamos a adelantar. El mercado llega a la primera zona, chicos, sin mostrar una estructura clara. Miren que por lo menos aquí es un impulso bastante directo, es un impulso como retroceso, bastante directo que no forma estructura, entonces no da oportunidad de crear o de buscar un higher high y un higher low. Igual recordemos que ahí todavía no había empezado Nueva York. Listo, ahí estamos todavía fuera de Nueva York, pero entonces ya se acercaba a la primera zona. Vamos a adelantarnos, chicos, y nos vamos a dar cuenta que el mercado vuelve a caer un poco más, incluso más abajo que el último lower low, ¿cierto? Y adelantemos un poco más, incluso hasta donde empieza Nueva York, chicos, que es justamente en esa zona, ¿cierto? Cuando estamos en Nueva York, cuando nos conectamos en Nueva York, ya teníamos activada, chicos, esa primera zona, ¿cierto? Que aquí miremos la activación de esa zona si deja una pequeña estructura, ¿cierto? Una estructura donde yo ubico último higher high, último higher low. Aquí podría encontrar el rompimiento de la estructura, es decir, el dibujito en la temporalidad de 5 minutos, ¿vale? Vamos a marcarlo por aquí. Aquí tendríamos el posible higher low, a ver si es que lo rompe. Pero el mercado, chicos, se acerca un poquito, no mucho, pero nos crea un nuevo higher high, chicos. En ese momento, entonces, nosotros actualizamos el higher low, ¿cierto? Ya estaría en ese punto, esperando exactamente lo mismo. Vamos a ver qué hace el mercado. El mercado continúa subiendo un poquito más, ¿cierto? Y en ese momento, chicos, miremos que intenta romper sin éxito el higher low, ¿cierto? Para mí no es muy convincente. Tenemos ya un criterio muy claro, que es que cuando queda de esa forma, y me refiero a esta mecha roja, yo lo considero, chicos, como un no rompimiento. Listo, vamos a ver qué hace el mercado, porque vemos, chicos, que llegó al segundo vacío, la segunda zona, ¿cierto? A partir de ese momento, chicos, creo, más o menos, yo les dije, chicos, el mercado podría seguir subiendo, ¿vale? Nosotros vamos fluyendo con él, actualizando nuestro punto de rompimiento en 5 minutos, y de esa manera nos vamos yendo con el mercado. Pero también veía posibilidades, chicos, de una posible manipulación de ese high de Londres, entendiendo, chicos, que era una zona que había sido probada varias veces antes, ¿cierto?
Entonces aquí posiblemente podría haber liquidez. Liquidez que el mercado podría ir a atrapar ahorita en Nueva York, atrapar la liquidez, ¿cierto? Y podría darnos el dibujito después de atrapar esa liquidez o tal vez una posible divergencia, ¿ok? Entonces, de esa forma, chicos, nosotros vamos fluyendo con un poco de tranquilidad y de calma con el mercado y no nos apresuramos, no nos impacientamos y vamos a la medida que el mercado nos vaya dando, ¿cierto? Vamos a adelantar un poco más el mercado. Vamos a dar cuenta que el mercado continúa subiendo, chicos, nuevo higher high. Vamos a ver, el mercado vuelve y sube, chicos, nuevo higher high. Eso determina un nuevo higher low, chicos, y en ese punto, vamos a adelantar un poquito más, listo ahí. En ese punto, chicos, yo les digo que tenemos dos posibilidades de higher low, ¿cierto? Hay un higher low que me convence, que es este, incluso en un momento le puse una carita feliz porque me convencía. Y hay otro higher low, chicos, que está un poco más arriba, que es este, que yo le puse una carita pensativa. No me convencía del todo, chicos. Podría que sí o podría ser que no. Que si subiera el higher low o que no subiera el higher low. Cualquiera de las dos era posible. Entonces, yo aquí busco, chicos, más que todo certezas. Pero no certezas en lo que vaya a hacer el mercado, sino en certezas en los puntos estructurales. Por ejemplo, vale, yo necesito que un punto estructural para mí sea claro. Si no es claro, yo prefiero ignorarlo. Puede que sí esté, puede que no esté. El movimiento posterior es el que nos va a dar la respuesta, pero yo prefiero quedarme con los puntos que yo considere claros, chicos. Eso es muy importante, ¿vale? Entonces, en ese punto, chicos, había un posible higher low en esa zona que, como les digo, para mí no era tan claro. Había un segundo higher low que era este, que para mí era un poco más claro. Vamos a ver qué hace el mercado. En ese momento, chicos, faltaban unos 35 minutos. Teníamos tiempo, digámoslo así, es decir, que el mercado podría llegar aquí, romper mi último higher low claro, y tal vez aquí mostrarnos el dibujito, ¿ok? Sin embargo, chicos, en ese momento también teníamos en 15 minutos una activación de un order block, chicos, de ese order block, activación de order block clásico. Que entonces, al ver que no era ni este vacío, ni este vacío, mi confirmación de 15, podríamos haber utilizado ese order block como confirmación de 15 minutos, esperando, chicos, en 5 minutos, naturalmente, el dibujito, ¿cierto? ¿Qué me generó duda? Que estaba muy cerca de la manipulación del high de Londres. Eso tal vez me puede generar un poco de dudas porque tal vez el mercado esté tratando de engañarnos y lo que quiera hacer, que no lo hemos visto incluso desde que empezamos el polmercado, no vimos esa manipulación, no sabremos qué habrá pasado en ese momento, pero eso me generaba dudas, chicos, como quedó tan cerca del high de Londres y acá posiblemente haya liquidez, entonces me generaba un poco de dudas la activación de ese orden, los de 15 minutos, ¿ok? Entonces, esperamos que pasara el tiempo. Ahí, chicos, el mercado, déjenme, yo me retrocedo un poquito. En esa última vela, chicos, el mercado intentó romper el higher low que para mi gusto no era tan válido, no me generaba convencimiento. Lo intentó romper sin éxito, ¿cierto? Luego siguió subiendo un poco más, chicos, y en últimas nos damos cuenta, chicos, que no lo rompió. Bien, lo está respetando, no lo rompió y lo que hace ya después de terminada la sesión de Nueva York es intentar seguir subiendo un poco más, chicos. Algo que me llama la atención un poco también es que Gio nos recordó o nos dijo que había una distancia bastante lejos, bastante grande entre, déjenme yo borro aquí, había una distancia bastante grande, chicos, entre este low de Londres en el DXY y el high de Londres en el euro dólar. Miren aquí cómo está de lejos y miren lo cerca, chicos, que está aquí o que estuvo aquí en el euro dólar. Vale, eso yo se los dije, chicos, en eso en un primer momento me puede dar señal de tal vez una divergencia invertida, ¿cierto? Es decir, que puede que aquí sí venga a manipular, ¿cierto? Pero en el DXY, como está tan lejos, no alcanza a llegar. Y lo que haga el mercado es que, en lugar de darnos la reversión aquí, que sería lo que teóricamente debería hacer el mercado, haga una continuación, chicos, y termine subiendo en el euro dólar, ¿cierto? Y
en el índice termine acercándose un poco más a ese low de Londres, ¿vale? Entonces, chicos, en resumidas cuentas y para redondear, ay, borré todo, no. En resumidas cuentas, chicos, y para redondear ese análisis de mercado, el día de hoy, chicos, tanto en la sesión de Londres como en la sesión de Nueva York, no encontramos oportunidad, quedamos esperando algunas zonas, véanlas aquí, más o menos por aquí, esta zona, chicos, de posibles ventas, pero no alcanzamos a encontrar el rompimiento de estructura en 5 minutos, es decir, el dibujito en 5 minutos, por lo tanto, nos quedamos pacientes, observando, fluyendo con el mercado, chicos, sin necesidad de forzar nada, sino vamos hasta donde el mercado nos lleve. Si encontramos oportunidad, súper bien. Si no encontramos oportunidad, súper bien. Habrá una siguiente sesión, habrá un siguiente día, habrá una siguiente semana, habrá un siguiente mes, chicos. Listo, muchachos, este es el postmercado del día viernes 8 de agosto, chicos. Espero les sirva.